Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar acerca del Evangelio de Lucas 12, del 1 al 7. Pero antes quiero hacer una invocación al Espíritu Santo para que me ayude a hablar de forma correcta, y después voy a ir a la lectura y posteriormente voy a hacer una reflexión de la lectura. Esta lectura está muy interesante, nos habla acerca de la hipocresía y también nos habla de cómo lo más importante es salvar nuestra alma. No salvar nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Bueno, vamos a empezar. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, para el bien de las almas, mi propia alma y mi santificación. Espíritu Santo, dame entendimiento, capacidad para retener, facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al continuar y perfección al terminar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucho gusto les comparto las lecturas del día de hoy. La lectura de Lucas 12. Y dice: entre tanto se habían reunido miles y miles de personas, hasta el punto de que se aplastaban unos a otros. Entonces Jesús se puso a decir, especialmente para sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto, o tan escondido que no haya de ser conocido. Por el contrario, todo lo que hayan dicho en la oscuridad será oído a la luz del día, y lo que hayan dicho al oído en las habitaciones será proclamado desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitarle a uno la vida, tiene el poder para echarlo al infierno. Créanme que es ese a quien deben temer. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Pues bien, delante de Dios, ninguno de ellos ha sido olvidado. Incluso los cabellos de ustedes están contados. No teman, pues ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos. Palabra de Dios. Bueno, está muy claro aquí lo que nos dice este evangelio, es que debemos cuidarnos de la hipocresía de los fariseos, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni hay nada secreto que no llegue a conocerse. Los fariseos eran personas que les preocupaba mucho parecer buenos más que ser buenos. Les importaba mucho cómo parecían o cómo se veían ante la gente, antes que ser sinceros. Cumplían todas las reglas, pero sin amor. Cuídense de esas personas hipócritas. Generalmente son las personas que exageran en su trato. Frente a ti te tratan con un trato exquisito. Son personas dulces, extremadamente consideradas, extremadamente amables, suaves en su trato, muy dulces cuando te tienen enfrente, pero cuando te das la vuelta te apedrean, te mandan piedras, te critican y hablan horrores de ti. Cuídate de esas personas. Ciertamente todos tenemos un fariseo pequeñito dentro de nosotros, pero es la lucha constante por ser mejores. Es muy difícil hacer la voluntad de Dios y portarnos bien. También nos habla de algo muy importante. Dice, no teman de aquellos que matan el cuerpo. Es decir, las personas que matan el cuerpo son las personas que pues nos tratan mal, o sea, de cierta manera la humillación. Las personas matan nuestro cuerpo, sí, cuando nos pueden asesinar, nos pueden matar, pero también cuando nos humillan.
la humillación constante, cuando las personas se burlan de ti, cuando te tratan mal, cuando te critican por cómo hablas, por cómo te ves, por cuando te dicen que eres un bodrio de ser humano. Hay personas muy hirientes que nos dicen cosas terribles. La violencia y el daño físico, eso daña a nuestro cuerpo. La manipulación, el control, el abuso emocional y psicológico, la traición, el abandono, el desprecio, la indiferencia, todas esas cosas pues dañan nuestro cuerpo. Pero si nosotros nos aferramos a Dios, no podrán dañar nuestra alma. Si nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, es imposible que nos puedan dañar. Lo menos importante es que nos dañen a nosotros con ese trato. El problema es que cuando nos hacen todo lo que acabo de decir, cuando las personas nos tratan muy mal, cuando nos han hecho un daño enorme, pues posiblemente, si no estamos agarrados de Dios, es muy probable que después de que dañen nuestro cuerpo, puedan dañar nuestra alma. ¿Por qué? Porque te puedes llenar de odio. Después de todo lo que te hacen, tú puedes llenarte de odio y deseo de venganza. Entonces tienes que agarrarte de Dios, porque cuando tú eliges no devolver mal por mal, tu alma permanece viva y fuerte. Entonces, pues necesitamos agarrarnos de Dios para que no nos puedan destruir, porque ellos pueden destruir la imagen externa de nosotros, pero no pueden apagar la luz de nuestra alma, porque esa la hizo Dios. Esa Dios nos la dio. Las personas, cuando matan su alma, cuando otras personas pueden matar tu alma, sí, pero tú también puedes matar tu alma cuando niegas a Dios. Cuando no confías en Él, cuando renuncias a Dios. Por ejemplo, hoy en día está muy de moda esas prácticas orientales, las meditaciones trascendentales, la yoga, el mindfulness, muchas prácticas ancestrales, meditaciones orientales, ¿no? Ciertamente Dios a todos nos ama. Todos somos hijos de Dios. Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ama a todos por igual. Pero la manera en la que Dios va a juzgar a unos y a otros es diferente, porque nosotros tuvimos la gran fortuna, la gran dicha de conocer la verdadera religión, de conocer al verdadero profeta, de conocer al verdadero Dios. Nosotros los católicos, los cristianos, sí conocemos a Dios, al verdadero Dios. En otros lugares del mundo practican otras religiones porque no tuvieron pues esa fortuna o esa oportunidad para conocer a Dios, no lo pudieron conocer. Entonces, pues ellos invocan a sus dioses y no por eso son malos, pero es que la manera en la que Dios va a juzgar a quien sí lo conoció, a quien no lo conoció, es diferente. Así que sí nosotros no podemos decir, bueno, Dios, yo te conozco, pero yo ahorita tengo ganas de irme allá con el Dios de ellos. Ellos invocan a sus dioses y yo también voy a invocar a los dioses de ellos porque me da mucho bienestar, me hace sentir muy bien y me voy para allá. Eso es traicionar a Dios. Cuando ellos invocan a sus dioses, están invocando a sus dioses, a lo que ellos conocen. Pero cuando tú, siendo católico, cristiano, invocas a los dioses de ellos, no estás invocando a los dioses de ellos, tú estás invocando al demonio, porque estás traicionando a tu Dios. Tú estás traicionando tu religión, tu creencia, por irte a invocar allá a otras divinidades, ¿no? Entonces, pues claramente es una traición a tu Dios, y el demonio lo sabe. Por eso, mientras ellos están invocando a su Dios, tú sin darte cuenta estás invocando al demonio, porque el demonio dice, ya te caché, o sea, tú estás traicionando a Dios. Perfecto, entonces tú vente para acá, tú eres mío, ¿sí? Entonces mucho ojo ahí de no negar a Dios, porque allá
hacen cosas increíbles, prácticas, todo tu cuerpo se siente increíble y fabuloso, ¿no? Pero cada movimiento, cada posición es una invocación. Entonces, cuidado con eso. Bueno, pues también otros pecados graves son el asesinato, la injusticia, la corrupción, el abuso. La corrupción, por ejemplo, cuando a ti te ofrecen un negocio muy jugoso donde te van a pagar mucho dinero, pero a cambio tienes que robar, a cambio tienes que engañar a las personas para poder tener ese dinero que tú tanto anhelas, o a lo mejor tienes que secuestrar, o a lo mejor tienes que hacer cosas injustas, tienes que pasar por encima de otras personas para obtener lo que tú quieres, el poder, el dinero. Eso es corrupción y eso es un pecado grave. El orgullo extremo, ese que te lleva a despreciar a los demás, eso de sentirte más que los demás, porque tú tienes un mejor trabajo, porque tú eres muy inteligente. Dios nos da diferentes dones y talentos. Si bien a ti te dio la inteligencia, agradécela, pero que no te sirva para humillar a los demás. Qué bueno que tú seas inteligente, qué bueno que con tu inteligencia tú puedas ganar mucho dinero. Qué bueno, eso Dios te lo dio, pero para glorificarlo, para agradecerlo, para ayudar a los demás, no para levantar el ego y la soberbia y para pasar por encima de los demás, para humillarlos y tratarlos mal. El desprecio al amor verdadero, por ejemplo, cuando lo único que buscas es placer, que una persona te dé placer a través del sexo, el sexo sin amor, también eso es pecado. Las personas que viven juntas, que tienen relaciones sexuales y no se casan, eso también es un pecado muy grave. La falta de misericordia, es decir, la indiferencia por el sufrimiento de los demás, eso también es un pecado muy grave. La falta de perdón, todo eso son pues cosas que matan tu alma. Entonces hay que tener mucho cuidado. Claramente el Evangelio nos dice: no importa que maten tu cuerpo mientras no maten tu alma, que es lo más importante. Dice: no teman a aquellos que matan el cuerpo o que nos pueden quitar la vida. Teman a aquel que después de darles muerte los puedan arrojar al lugar del castigo, o sea, al infierno. A esos hay que temerles. Entonces, pues nadie nos vamos a ir al cielo si no cumplimos los mandamientos. Ciertamente, pues sí, Dios es un Dios de misericordia, Dios a todos nos ama, pero también Dios es un Dios de justicia. Dios nos va a juzgar a todos, de acuerdo a cómo nos hayamos comportado aquí en la tierra, porque la justicia tarde o temprano llega, esa no falla, y esa es para todos. Y créeme que cuando uno de verdad trata de portarse bien, de ser, pues hacer un esfuerzo por ser mejores personas, de verdad hay recompensa, hay mucha recompensa. Hay que aguantarnos y hay que tratar de ser mejores personas. Yo sé que nos da a veces mucho coraje y uno quiere pues devolver el mal por mal, ¿no? Uno tiene ganas de decir: oye, ya, yo voy a hacer justicia con mi propia mano. Pero pues hay que esperar la justicia de Dios. Dios no se queda con nada. Dios es un Dios de justicia. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Saludos y gracias. Espero que les haya gustado. Gracias.